Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 13 del podcast El Tao del Hacking. La semana pasada estuve de viaje y no llegué a dejar grabado y programado el episodio, así que acá vamos de nuevo. Esto de la frecuencia semanal debería ser más fácil, pero entre tantas actividades a veces se me complica. Igualmente, al ritmo que sea, voy a seguir haciendo el podcast, así que no hay peligro de desaparición por el momento. Les cuento sobre el episodio de hoy. En la sección conceptos les voy a hablar sobre Information Gathering. En la sección personajes les voy a contar sobre Anonymous. En la sección recursos les voy a hablar del libro Grey Hat Hacking. Esta vez revisamos otro libro que está solo disponible en inglés. Y en la sección eventos les voy a contar sobre Hack in Paris. Acompáñenme. Information Gathering, o en español recopilación de información, se refiere a un proceso que se hace en distintas situaciones del trabajo en seguridad. Por ejemplo, puede hacerse para obtener información para tareas de inteligencia, que de hecho es una actividad que se centra en la recopilación de información hecha de forma constante y continua, y después incluye otras tareas también que no vienen al caso. Otro momento en que se hace recopilación de información es en la primera fase de un penetration test, es decir, en pruebas de seguridad ofensiva, especialmente cuando no tenemos conocimiento sobre el objetivo a atacar y estamos por lo tanto en un escenario de caja negra, que sería la situación más cercana a un ataque real. Y esto puede aplicarse tanto a penetration testing de aplicaciones como de sistemas, ya sean offline u online, y también a organizaciones en general y empresas, que es en particular de lo que vamos a hablar ahora. Antes que nada, es importante aclarar que la fase de reconocimiento dentro del contexto de un pentest insume un tiempo larguísimo porque se hacen un montón de tareas y después se tiene que procesar y analizar toda la información, que es de hecho la parte más complicada de esta fase. En esta etapa, un potencial atacante buscaría conocer al objetivo con el mayor nivel de detalle posible y a partir de eso obtener más información usando otras técnicas. Supongamos entonces que tenemos que investigar sobre una empresa a la que se está intentando obtener acceso. Podemos conocer sus detalles técnicos por un lado y lo que se refiere a las personas que trabajan ahí por otro lado. Cuando nos centramos en las personas físicas, algunos ejemplos de información que podemos obtener son direcciones de correo electrónico, direcciones postales, información personal, etc. En cuanto a la información de la empresa, más allá de la ubicación física, a nivel online, la información que se busca obtener abarca desde direcciones IP hasta la información sobre sus servidores, pero sin entrar en averiguar detalles, porque eso sería para la fase siguiente del proceso, que es la de escaneo y enumeración. En la recopilación de información, en un sentido ortodoxo, no escaneamos puertos ni averiguamos nada más allá de lo que implica esta fase en sí misma. Una herramienta fundamental y que se encuentra al alcance de cualquier persona con acceso a Internet son los buscadores online como Google, Bing, Yahoo o cualquier otro más específico. En este caso es imprescindible conocer en detalle las características avanzadas de búsqueda, lo que para el caso de Google se conoce como Google Docs. Esto permite encontrar documentos e información específica dentro del sitio de la organización y acceder a todo lo que los motores de búsqueda tengan indexado, ya sea actualmente como en los sitios de información histórica como archive.org. En cuanto a los documentos que se pueden obtener del sitio web, apuntamos a extraer sus metadatos, que son los datos que describen otros datos. Cada tipo de archivo puede almacenar distintos metadatos y nos interesan para conocer detalles como el autor, nombres de usuario, fechas de creación y modificación, software usado, rutas internas, impresoras asociadas y muchas cosas más. Por ejemplo, a partir de la información publicada en el sitio web de una empresa, en general es posible deducir el patrón de las direcciones de correo electrónico, como por ejemplo nombre.apellido @ nombre de la organización.com.
También en muchos casos, dependiendo de la política de la organización, se puede encontrar el organigrama con las áreas internas, nombres de los gerentes y mucha información que puede correlacionarse para obtener nueva información. Por otro lado, las redes sociales, tanto personales como de negocios, también son otro canal muy importante de relevamiento de información. Una de las técnicas más importantes a usar desde el punto de vista tecnológico es la enumeración DNS, que me va a permitir identificar todos los servidores de DNS y sus registros en una organización, que podría tener a su vez DNS internos y externos que me van a apuntar a los distintos servidores que formen parte de la estructura informática. Otra técnica que se usa es la de las consultas de dominios por medio de Whois, que es un protocolo que hace consultas a un conjunto de bases de datos online para obtener información administrativa que está disponible públicamente y contiene datos relacionados con el registro de dominios en Internet, como el nombre de la persona que lo registró, información de contacto y direcciones IP de sus principales servidores. Siguiendo con la información de red, otra técnica que se utiliza es la de trazado de ruta, que permite identificar el camino que sigue un paquete desde un equipo de referencia hasta el objetivo, y en función del camino recorrido por el paquete es posible plantear la posibilidad de futuros ataques quizás. Todo esto que recopilamos no parece tener demasiada importancia, pero cuando empezamos a cruzar la información y analizarla en su conjunto, empieza a tener más sentido. Cuando combinamos toda la información de las personas con la información técnica, podemos diseñar ataques para las fases siguientes, como los de ingeniería social, especialmente lo que obtuvimos a partir de las redes sociales, donde las personas vuelcan un montón de información personal, gustos, actividades, etc. Y bueno, con esto terminamos por ahora esta primera introducción a la etapa de Information Gathering o recopilación de información, y en futuros episodios iremos viendo más sobre el proceso completo de un penetration test. Hoy en la sección personajes les voy a contar sobre Anonymous. Podríamos decir que Anonymous es un grupo, pero en rigor de verdad es un seudónimo usado en todo el mundo por distintos grupos para tomar acciones de naturaleza típicamente hacktivista, es decir, esto de hacer activismo a través de acciones de hacking. El nombre proviene de la idea del anonimato en el sentido de una identidad grupal compartida. Se cree que la formación surgió en el sitio 4chan en 2003, y desde el año 2004 empezaron a actuar como colectivo, manifestándose a favor de la libertad de expresión, el acceso a la información, la independencia de Internet y también en contra de ciertas organizaciones, empresas y gobiernos. Inicialmente solo actuaban en Internet, pero con el tiempo empezaron a actuar también en el mundo real. Los miembros, que se los llama Anons, pueden aparecer online y offline usando una máscara de Guy Fawkes, que es la misma que aparece en la película V de Venganza, aunque a veces también usan otras máscaras. Cuando hacen videos o audios, de hecho, modifican sus voces para que no puedan reconocerse, o bien usan algún software que pasa de texto a voz de manera automática para poner los videos. Entre ellos se comunican por distintos canales que no están centralizados, desde foros hasta sistemas de IRC y mensajeros instantáneos, aunque también se usan las redes sociales en el caso de querer llegar a la gente con sus mensajes y coordinar acciones más en el mundo real, ¿no? Podría decirse que son una especie de movimiento juvenil anarquista, sin una estructura, jerarquía o membresía formal. A partir del famoso caso de Wikileaks en el año 2010, Anonymous apareció en escena con un papel muy protagónico, que fue el de organizar ataques a todo lo que estaba en contra de Wikileaks, básicamente, y por esto empezó una batalla entre distintos grupos, organizaciones y demás, que llevó al cierre de sus cuentas en redes sociales. Incluso en algunos países se arrestó a decenas de personas acusadas de cometer delitos relacionados con ataques de Anonymous. Esto pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, Australia, Holanda, India, Turquía, España, y en Latinoamérica pasó en Chile, Colombia y Argentina, que nunca puede faltar cuando se trata de rebelarse contra el sistema. Esto se logró en muchos casos apelando a la colaboración de Interpol y las fuerzas de seguridad de cada país,
en conjunto con las empresas de telecomunicaciones y demás, en lo que terminan siendo investigaciones sumamente complejas. Un problema es que, dadas sus características, cualquiera podría atribuirse acciones a nombre de Anonymous, justamente por su cualidad de anonimidad, pero lo cierto es que en muchos casos son acciones reales organizadas y planificadas. En relación al impacto de Anonymous en el mundo, está claro que inició una nueva forma de protesta que, si bien en parte replica las acciones de protesta de muchos antiguos grupos de hackers, le suma los condimentos de la masividad de las redes e internet, el nuevo software y técnicas de ataque y los temas propios de estos tiempos. En los últimos años la actividad de Anonymous disminuyó bastante y bajó su perfil, por lo que no se sabe de ellos hace tiempo, pero se sospecha que puedan aparecer ante eventos puntuales que requieren su acción, cual Robin Hood. Como para dejar una reflexión final sobre esto y tomando la idea de Robin Hood, con quien se comparó en muchas ocasiones a la actividad de Anonymous, es muy importante entender que el hacktivismo en general suele usar medios ilegales para comunicar sus mensajes activistas. Y esto es independiente del objetivo. Supongamos que se ataca un sitio web que está a favor de una medida que va en contra de la libertad de expresión. Por más que todos estemos de acuerdo con oponernos a eso, la acción no deja de ser ilegal. Por eso es un poco más complejo de lo que parece el tema del hacktivismo y sus límites son muy difusos. Adicionalmente, creo que como movimiento o colectivo es muy interesante que haya aparecido algo como Anonymous, porque obliga al poder a hacerse algunas preguntas sobre cómo gestionar ciertas cosas y cuáles son los límites de las decisiones y medidas que se pueden tomar sin que el sistema inmunitario del mundo reaccione, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, la identidad conjunta y desindividualizada, podemos decir, que permite la máscara y la imagen, habilitan acciones que de otra forma no se tomarían como individuos probablemente, pero que de forma conjunta aceptamos porque podemos identificarnos con la causa, incluso si no estamos participando. Y esto no es nada nuevo ni viene solo de la película V de Venganza. De hecho, una idea muy parecida la representa la obra Fuente Ovejuna de Lope de Vega, en la que el pueblo de Fuente Ovejuna quiere justicia y decide matar al comendador, y luego cuando el juez, para averiguar quién cometió el crimen, repite la pregunta ¿quién mató al comendador? Y sin importar a quién se le haga, la respuesta siempre es la misma: Fuente Ovejuna, señor. Hoy en la sección Recursos les voy a contar sobre el libro Grey Hat Hacking, el Handbook del Ethical Hacker, que lamentablemente no está disponible en español, pero vale mucho la pena si podemos leer al menos un poco en inglés. Sus autores son varios y entre ellos se encuentra la principal, que es John Harris, que ya la mencionamos cuando hablamos de su libro de la certificación CISSP. En total, en la última edición son 9 autores, así que no vamos a hacer foco en la autoría, pero les confirmo que son todos profesionales destacados del ámbito de la seguridad informática. La primera edición de este libro es del año 2004 y se siguió editando hasta la edición actual, que es la quinta. Además está decir que el libro es de gran calidad técnica y es muy fácil de entender. La estructura del libro está organizada en 5 partes. La primera parte es acerca de la preparación para abordar los siguientes temas, donde se introducen tópicos como la ética y la legalidad de las actividades del hacking, la necesidad de aprendizaje de lenguajes de programación y arquitectura básica de computadoras, las técnicas de fuzzing moderno y las técnicas de ingeniería reversa modernas. Finalmente, en esta primera parte toca el tema de Software Defined Radio, que es algo bastante específico pero muy interesante de entender en este contexto. La segunda parte trata sobre los procesos de penetration testing y operaciones de Red Team y Blue Team, y también sobre los programas de bug bounty. La tercera parte habla de la explotación de sistemas, la forma de obtener shell sin exploit, la explotación de sistemas Linux y Windows, incluyendo el uso de PowerShell, y también la explotación de aplicaciones web y explotación por medio de parches. La cuarta parte habla del análisis de malware, donde incluye el estudio de malware para plataformas móviles, ransomware, malware en cajeros automáticos y honeypots. Finalmente, en la quinta parte trata sobre los ataques a dispositivos de Internet de las Cosas, explotación de sistemas embebidos y malware para este tipo de entornos. Sin lugar a dudas, un libro con temas de lo más diverso en seguridad ofensiva
que puede servir para aprender o bien actualizarse en el tema y que particularmente es uno de mis preferidos desde su primera edición. Hoy en la sección eventos les voy a hablar sobre Hack in Paris. Este evento tiene varias cosas muy piolas. La primera de todas es que se hace en París. No hay mucho más que decir, una de las ciudades más lindas del mundo en mi opinión. La segunda es que se hace en inglés, pese a no ser el idioma nativo del lugar donde se organiza. Y la tercera es que es un excelente congreso de hacking y seguridad de nivel internacional y con todo lo que podemos esperar de un evento así. En 2019 tuvo más de 700 asistentes, lo cual puede parecer poco en relación a una conferencia internacional de las principales, pero es bastante si consideramos lo difícil de juntar cientos de personas especializadas en un evento. Lo organiza la empresa SysDream desde el año 2011, así que no es de las conferencias más antiguas como otras que veníamos comentando en episodios anteriores. Las charlas se hacen durante los 2 días que dura el evento y además durante los 3 días anteriores se hacen trainings usando así la misma modalidad de otros eventos del estilo. Además hay workshops y CTFs como es de esperarse, así que ya saben, un evento de seguridad y en París no se puede pedir tanto más. Y con esto me despido de este nuevo episodio del podcast El Tao del Hacking. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios por cualquier medio y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.